Aquí veremos el logaritmo de una potencia. Y para resolver un logaritmo de un número aquí elevado a una potencia, una expresión elevada a una potencia, se puede bajar la potencia, multiplicar el logaritmo, y ya esa parte de aquí delante usted sabe cómo resolverla porque se lo he enseñado en otros videos. Entonces aquí nada más es saber esa parte de que se multiplique el exponente por el logaritmo completo. Si no ha visto el video anterior, le invito a que lo vea para que pueda entender este video exactamente. Entonces aquí bajamos el 2 que está como exponente y luego ponemos el logaritmo en base 2 de 16. El 2 que estaba como exponente pasa a multiplicar el logaritmo en base 2 de 16. Y eso es lo que dice la formulita que tenemos ahí. Eso es bien sencillo lo que estamos haciendo. Y entonces aquí, esto se resuelve de la siguiente manera. Se pasa el 2 que está multiplicando. 2 que está multiplicando aquí detrás del logaritmo pasa y luego entre un paréntesis ponemos el resultado del logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces a qué número yo tengo que elevar el 2 para que me dé 16? Si usted sabe de potencia, usted sabe que 2 por 2 por 2 por 2 son 16. O sea, 4 veces el 2 multiplicándose son 16. Entonces pongo el 4 aquí. Entonces esto es igual a 8. ¿Cómo yo puedo entender eso de otra manera que yo pueda demostrar que eso es cierto? Mire, usted agarre ese logaritmo en base 2 de 16. Vamos a demostrar que eso es cierto lo que estamos haciendo aquí, porque siempre me gusta darle a entender al estudiante qué es lo que estamos haciendo. Bueno, el logaritmo en base 2 de 16 al cuadrado también, 16 al cuadrado son 156, 256. Ahora venimos aquí, ¿cuántas veces yo tengo que elevar el 2 o a qué exponente para que me dé 256? Si usted resuelve eso, eso le da 8. 2 por 2, 8 veces le da 256. Entonces, vean, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver si eso es cierto lo que estamos haciendo ahí. Y vamos a ver. Aquí. 2 por 2 son 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Y ese es el resultado que estamos buscando, 256, y el 2 se multiplicó por el mismo 8 veces. Si usted lo cuenta ahí, vea, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 2 a la 8 es igual a 256. Por eso el logaritmo de 16 al cuadrado como también de 256 es igual a 8. No sé, eso es para que usted entienda más o menos el por qué eso se hace así. Ahora, el logaritmo en base 2 de 1000 es igual a 2. Entonces, por el logaritmo, perdón, eso no es en base 2, eso es en base 10, cuando uno tiene una base de 1000 al cuadrado. Cuando no tiene una base debajo, esa es base 10, entonces igual a 2 por 1000. El logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 10 por el mismo. ¿Cuántas veces? 3 veces, porque usted dice 10 por 10 son 100 por 10, 1000. Entonces es igual a 2 por 3, que son 6. Y ese es el logaritmo de esa expresión. Ahora tenemos el logaritmo de 125, el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3 por el logaritmo en base 5
de 125. Entonces es igual a 3 por el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 5 por él mismo. ¿Cuántas veces? 5 por 5 son 25, por 5 son 125, entonces igual a 3. Entonces 3 por 3 es igual a 9. Si usted calcula eso, si usted lleva 125 al cubo y le halla el logaritmo en base 5, también debe darle 9. También es de 81, el logaritmo en base 3 por el logaritmo en base 3 de 81. Entonces igual a 3. Y el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 3 por 3. ¿Cuántas veces? 3 por 3 son 9, por 3 27, por 3 son 81, entonces por 4. El 3 se multiplica 4 veces para dar 81, entonces por eso es 4. 3 por 4 son 12. Y esa es la respuesta de estos 4 ejercicios. El primero 8, el otro 6, 9 y 12. Por favor, suscríbete al canal. Por favor, déjame un like. Comparte el video. Compártelo. Dale me gusta y coméntame. Déjame saber qué tema quieres saber. Y también, aquí hay unos videos que te voy a dejar de último para que lo veas. Y la lista de reproducción del logaritmo aquí para que la vea también.